por un país mejor, Claro por Colombia presenta Caracol Sostenible. Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Feliz mañana de sábado, aquí estamos en Caracol Sostenible, en Caracol Radio, esta alianza, gran alianza con la Universidad Externado de Colombia, y queremos agradecer siempre el apoyo de Claro por Colombia, el programa de sostenibilidad, de responsabilidad social de Claro Colombia, que nos acompaña porque estamos juntos por un país mejor. Hombre, profe don Gustavo Yepes, bueno, aquí vamos con nuestro día a día, luchando por estos objetivos de desarrollo sostenible. Hombre, ¿cuándo se cruzan cuentas? ¿Cuándo sabemos cómo está el mundo, cómo está el país, cómo va esto? Muy buenos días, profe. Buenos días, Gabriel. Buenos días a nuestros oyentes. Pues efectivamente usted tiene toda la razón. Cada año el Programa de las Naciones Unidas comenzó a establecer, para los ODS, comenzó a establecer mecanismos de verificación. Y cada año tiene que hacer una validación de cómo va el avance. Lo que no se mide no existe. Exactamente, sí. Tenemos que gestionarlo. Entonces, para eso se creó el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. Este foro se acabó de reunir la semana pasada porque quieren preparar para la reunión de las Naciones Unidas que se realiza en el mes de octubre, la cumbre de los ODS, para poder ver cómo hemos avanzado hasta este momento con los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, se hizo evaluación sobre el ODS 6, que es agua, limpia y saneamiento básico, sobre el 7, sobre energía, el 9, industria, innovación e infraestructura, el 11, ciudades sostenibles y el 17, alianzas. Aquí podemos ver algunos datos que yo creo que pueden ser interesantes. Por favor, siempre. De cómo vamos, porque al final los resultados no han sido muy llamativos, especialmente después de la pandemia por el COVID. Nos dicen que si seguimos con estas tendencias, para el 2030 tendríamos 575 millones de personas que se estarán atrapadas en la pobreza, 84 millones de niños que no irán a la escuela y 2.000 millones de personas que seguirán dependiendo de tecnologías y combustibles contaminantes para cocinar. Es un problema para todos. También podemos saber que se requerirán casi 300 años para cerrar las brechas de género en la protección legal y eliminar leyes como el tema del matrimonio infantil. Y también tenemos unas grandes probabilidades, que ellos son bastante optimistas, que para el 2035 podamos superar el punto crítico de los 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Pues sin embargo, muy apocalíptico el primer diagnóstico que usted nos da, pero precisamente para eso está Caracol Sostenible, porque queremos contar buenas prácticas, buenos momentos y cómo vamos poco a poco cambiando esta cultura de sostenibilidad entre los colombianos. Bienvenidos. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Esto es Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia y con el apoyo de Claro por Colombia, juntos por un país mejor. Luis Fernando Sanabria es el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y está con nosotros hoy en Caracol Sostenible. Luis Fernando, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy buen día, muy bien, gracias. Pues, a ver, ¿qué significa que una corporación como la CAR, profe Gustavo, reciba una certificación de carbono neutro de parte de Icontec? ¿Por qué es tan importante que la tenga? Bueno, es muy interesante saber esto porque tradicionalmente se cree que las diferentes organizaciones, o no todas, tienen ciertas responsabilidades. Tradicionalmente se le ha dicho que solo las empresas tienen responsabilidades con la sociedad y con el ambiente, pero las entidades del Estado, como una autoridad como la CAR, también tienen impactos en la población y por supuesto en el medio ambiente. Y por supuesto que celebramos que una institución como esta se haya comenzado a dar este paso porque es un ejemplo importante para que las otras organizaciones comiencen a darse cuenta de la importancia de sus impactos en el medio ambiente. Hombre, pues director de la CAR, ¿cómo se recibe esto? ¿Qué hay que hacer para tenerlo y por qué es tan importante? Bueno, conocemos y sabemos que el Icontec es exigente. Fueron más de 6 meses donde pares de la CAR con Icontec trabajaron juntos para corroborar procesos y procedimientos que la CAR tiene en práctica o que ejecuta en el día a día a efectos de recibir este reconocimiento. Bueno, pues felicitaciones, y parte de esa entrevista tendría que ver con este reconocimiento.
La sostenibilidad en el departamento de Cundinamarca. ¿Qué diagnóstico tenemos en este momento en nuestro departamento? ¿Qué es lo que más nos duele y por qué tenemos que luchar para hacer un departamento absolutamente sostenible, amigable con todos los recursos naturales, que tengamos inclusión? Bueno, la parte que le toca a la CAR, por supuesto, no vamos a solucionar todos los problemas con usted, Luis Fernando. Sostenibilidad sería sinónimo también de igualdad, de entender que las ciudades deben de crecer, de entender que hay actividades que se deben de ejercer, pero siempre y cuando se respeten los recursos naturales. Y Cundinamarca, por su ubicación privilegiada, tiene bastante minería, mucha minería, muchísimo más de la que muchos de nosotros, de no trabajar en la CAR, entenderíamos. En el sector de Soacha, en el sector de Girardot, en el sector de Tocancipá, y eso hace que sea apetecido el territorio, porque todo proyecto urbanístico, todo, desde un andén hasta una torre de edificio, pasando por un centro comercial, una fábrica, una industria, requiere de la presencia de materiales, y ahí donde la CAR debe estar en un punto de equilibrio que concede los permisos pertinentes, buscando que se repare, que se compense ese daño que, entre comillas, se le hace al territorio. Yo creo que ahí está hablando de un tema que es muy interesante. Está diciendo que ustedes tienen un control sobre las actividades productivas, y muchos podrían estar en contra de eso. Dirían que necesitamos generar desarrollo, generar crecimiento para que cada vez más poblaciones salgan de la pobreza, y podrían ustedes verse como una barrera para que se logre ese crecimiento. Sí, y no podemos dejarnos ver de esa manera, porque entendemos que los municipios tienen que crecer, que la actividad minera es necesaria, que algunas actividades también que concesionan agua en el sector de Sesquilé, en el sector de Tocancipá, y esas concesiones tenemos que darlas. Toda concesión de agua, pequeña, mediana o inmensa, pasa por manos de la CAR, por autorización de la CAR, y eso lo hemos entendido. A veces, y también hay que decirlo, hay algunos extremos donde se oponen a algunas decisiones que tomamos, pero es que de no hacerlo viene la ilegalidad. Venga, quizás no empezamos por el principio en esta entrevista, porque ¿qué es lo que hace la CAR? Si yo voy a hacer una construcción, si yo tengo una finca, si yo necesito una autorización de la CAR, un permiso de la CAR, ¿qué es lo que proporciona la CAR precisamente aquí? Autorizaciones, licencias, permisos. Permisos de talar un árbol, porque requiere para cambiar su cerca. Y alguien diría, pero está en la finca de él, ¿por qué tiene que pedir permiso? Si la autoridad ambiental no arreglara esto, se talaría no 1, sino 40, 50, 100, sin que sea controlado ello ni medido. Nosotros no cobramos, al contrario, hay una asistencia por parte de la corporación para ir a esa finca. Quieren talar un árbol, nosotros lo vamos a autorizar, porque puede que el árbol esté amenazando riesgo, se cae contra unas cuerdas o cae en una carretera. Alguien tiene que autorizarlo, y es desde ese permiso pequeño hasta la concesión más grande para la embotelladora más grande que imaginen ustedes en la Sabana o en Cundinamarca. Entonces, cuando se piensa en esos dos extremos, está la CAR como autoridad ambiental diciendo se puede, no se puede, o sencillamente no se puede acá. Y entonces, Gabriel, yo creo que es importante para nuestros oyentes que entiendan a la CAR como una institución que está apoyando, que está cuidando nuestros recursos, nuestros bienes públicos, y no solamente un mecanismo que limita o que puede evitar que las personas o las actividades productivas se puedan desarrollar. Pero mire que de todos modos tenemos explosión demográfica en el mundo, las poblaciones van creciendo. ¿Cómo precisamente preservar los ecosistemas, los ambientes naturales, si las ciudades tienden a expandirse? ¿Ahí qué papel juega la CAR? ¿Cómo trabaja con las alcaldías, gobernaciones? Nuestros planes de ordenamiento territoriales, y son aquellos que permite la CAR, una vez solicitados por el municipio o por la ciudad, en este caso Bogotá, para expandirse. Y hemos sido demasiado estrictos en evitar que se expandan. Y alguien diría, y entonces, ¿cómo no crecer un municipio como Chía o como Bogotá, una ciudad? Está a la altura. Crecer en altura es una gran solución para minimizar, no para evitar el expandir el territorio. Don Luis Fernando, a mí hay algo que siempre me ha preocupado mucho, y es acerca del río.
Tengo entendido que ustedes pues están muy preocupados también y hacen acciones concretas. ¿Por qué no nos cuentan un poco acerca de cómo hacen para la intervención de un río como el de Bogotá, que está en una situación bastante grave? Allí hicimos unas adecuaciones hidráulicas que hoy, después de 12 años, demuestran ellas que se evitó o se ha evitado nuevas inundaciones. Hay algunas teorías muy respetadas de que los ríos deben dejarse que inunden por su estado natural, que ellos después volverán a su estado inicial. Pero eso sería solo y si nunca se hubiese construido alrededor. Y hoy es una circunstancia real. Y a este río que usted menciona se le hizo una intervención hidráulica que ha dado muy buen resultado y ha evitado más pérdidas de vidas y ha también ha ido de la mano con el respeto por lo que allí se encontraba, desde la larva que se adhiere al barro hasta la fauna que vivía en el sector. Porque cuando se hacen estas adecuaciones necesariamente se tienen que tumbar algunos árboles. El sauco, el sauce, es volver a sembrarlo, es llevar esas especies que estaban en el sector, llámese un ratón de monte, llámese un búho, es volver a dejar en lo posible en un estado ideal al que estaba antes. Finalmente estamos con Luis Fernando Sanabria, él es el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. No hay nada mejor que la gente pueda conocer, ver ecosistemas, ver parques naturales, visitar páramos de alguna forma, para saber por qué hay que cuidarlos, por qué hay que protegerlos. Y viene también algo que había restringido un poco la llegada del ser humano, la llegada del turista, la llegada del habitante común y corriente, y era lo de los plásticos de un solo uso que nos estaban contaminando la sabana de Bogotá. ¿Qué han hecho desde la CAR frente a esto? Bueno, hemos sido pioneros en esta restricción y que no debería ser solamente en los sitios que la CAR coordina, sino que debería ser en toda institución que tenga como espacio lúdico, recreativo, llámese parque, y es la prohibición de estos plásticos. Estos plásticos efectivamente generan un daño grandísimo y es invitar al ciudadano, a quien nos visita, a cambiar de hábito. Los hábitos se pueden cambiar, pero voy al ejemplo del papel higiénico en el baño. Me he sentado con personas que saben mucho más que quienes hablan, a hablar de un poco del tema de qué hábitos deberíamos de cambiar en el día a día. Y he tocado el tema de cambiar el hábito de arrojar el papel higiénico a la cisterna. Y algunos de estos juiciosos, estudiosos me han dicho, venga director, ¿y eso por qué? Y la explicación es muy sencilla. Cada vez que arrojamos el papel higiénico a la cisterna, o un preservativo, o una toalla higiénica, o la colilla de cigarrillo, lo que sea, estamos acabando un río. Estamos matando un río. Ese hábito puede que muchas personas en su subconsciente no lo asimilen a un daño al medio ambiente. Porque vimos a los tatarabuelos, abuelos, bisabuelos, claro, papás arrojar el papel higiénico a la cisterna. Hay que arrojarlo. El aceite de cocina. El aceite de cocina que mencionábamos. Cuando arrojamos ese papel higiénico estamos contaminando un río. Hombre, el hábito debe cambiar y ser arrojado a la cesta de la basura. El aceite de cocina no debe ir vía lavaplatos, sino debe ir en un tarro, en un recipiente, en un frasco. Esos hábitos sí que ayudan a que las políticas públicas sean exitosas. Don Luis Fernando, y si tenemos, digamos, buenas noticias para nuestros oyentes respecto a la contaminación del río Bogotá. ¿Creemos que en el futuro vamos a poder resolver ese grave problema? Profe, con personas de los medios, como ustedes, como algunos colegas, hemos podido visitar el río. Hoy al río, por cuenta de las lanchas de la CAR y de los paseos, porque puede sonar a paseo, pero es un paseo didáctico, hemos acompañado desde lo técnico y de lo ambiental a más de 15,000 personas que han recorrido el río por cuenta de la CAR, que han ido a ver el avance. El avance hoy puede ser de un 40%, faltando muchísimo, pero que ya tengamos una planta de tratamiento de salitre construida con recursos CAR provenientes del impuesto de Bogotá. En un 97% de avance esta planta de tratamiento es algo muy significativo, porque esas aguas que son tratadas desde la 245 hasta la 26, hoy van todas vía embudo al apretar salitre, y hoy están saliendo con unas características de calidad de un 92%. La que entra contaminada después de todo lo que enviamos vía cisterna, restaurantes, lavadero de carros, todo lo que se nos ocurra, hoy a río
se le está entregando un agua con un 92% de tratamiento. Pues, profe Gustavo Yepes, hoy cruzamos muchas líneas con Planeta Caracol, el programa que dirige Fidel Franco, de las mañanas también los fines de semana aquí en Caracol Radio. Pero ¿qué tiene que ver con sostenibilidad todo lo que hemos hablado hoy desde el punto de vista ambiental y que maneja la CAR en Cundinamarca? Pues nada más ni nada menos, Gabriel, que la base para que podamos consumir los productos que necesitamos para vivir, los recursos naturales que necesitamos para poder producir, para generar una economía que sea, digamos, potente, que pueda ayudar a que haya crecimiento y que la gente pueda lograr tener una vida, pues digamos, mucho más equilibrada. Además que la sostenibilidad al final siempre va a estar junta en esos elementos, el ambiental, el social y el económico, así que no podemos separarlo, tenemos que ahora pensar en un sistema que sea socioecológico, no solo separado ambiental y ecológico, sino que sea uno solo. Pues don Luis Fernando Sanabria, director de la CAR, mil gracias por acompañarnos. Bienvenido siempre a Caracol Sostenible y a Caracol Radio. Entretenimiento sostenible. Bueno, entretenimiento sostenible. Profe, ¿usted va a ver la película Barbie? La verdad no. yo sí tengo que verla, tengo que entender parte de lo que pasa con la Barbie. Pero ¿por qué en Caracol Sostenible estamos hablando de la Barbie? Don Juan Manuel Durán, buen día. Bueno, es tendencia por estos días el lanzamiento de la película de Barbie. Me genera curiosidad saber si va a ir con su atuendo también rosado. No, sin atuendo rosado, no tengo nada contra el rosado, pero cuando se necesita nos ponemos rosado también para apoyar causas. Bueno, le cuento que pues la compañía Mattel, que es la dueña de Barbie, también ha estado inmersa en los cambios que buscan tener productos amigables con el medio ambiente. Le voy a contar algunos de ellos. Ellos lanzaron una colección de sus famosas muñecas fabricadas en un 90% con plástico reciclado. El objetivo que tienen es que los juguetes no acaben convirtiéndose en desechos marinos y también que contribuyan, o mejor que no, contribuyan a la proliferación de plásticos en los océanos. Hay un programa llamado Mattel Playback, en el cual invitan a los consumidores de sus productos a enviar a la empresa esos juguetes viejos que tienen por allá guardados que ya no utilizan para poder reutilizar sus materiales y así crear juguetes nuevos. En el año 2019 la empresa anunció su intención de lograr que el 100% de sus juguetes y embalajes estén compuestos de plástico reciclado, reciclable o biodegradable para el año 2030. Es la meta que tienen en la compañía Mattel. Y hay una versión de la Barbie llamada Barbie Jane Goodall en honor a la primatóloga, pues que se llama así, Jane Goodall. Este lanzamiento lo que quería era rendir homenaje al trabajo de esta mujer que es activista, que por supuesto trabaja en todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, es mensajera de la paz de la ONU, y para celebrar su investigación innovadora y sus logros como científica activista ambiental. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Caracol Sostenible cuenta con el apoyo de Claro por Colombia, juntos por un país mejor. Bueno, Juan Manuel, queremos hablar de la estrategia de sostenibilidad de la compañía de Claro por Colombia, porque ya son varias las instituciones educativas en el departamento de Córdoba. ¿Qué tienen allí? Así es, Gabriel. Mire, en el departamento más de 4.500 niños y niñas ahora cuentan con acceso a internet gratuito y con a mejor y mayor educación. Instituciones educativas que se han visto beneficiadas, como la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria en Planeta Rica, José María Carbonell en Valencia, entre muchas otras. De la población beneficiaria, más de 2.500 niños son de género femenino, 50 pertenecen a población migrante y 43 pertenecen a población en situación de discapacidad. 1.700 personas que han sido víctimas del conflicto o desplazamiento también se han visto beneficiadas, y en todo el país hay escuelas conectadas que han dado acceso a internet gratuito a 150 instituciones. Pero no solamente eso, cuénteme qué son las salas de tecnología de Claro por Colombia. Mire, las salas de tecnología con las que cuenta Claro por Colombia en alianza con la Fundación A la Rueda Rueda están hace más de 4 años, y lo que se busca es generar un espacio seguro para que niños, niñas y adolescentes junto con sus familias puedan estudiar y formarse en las plataformas desarrolladas por la Fundación Carlos Slim, y en la que más de 260 niños y niñas han usado estas salas. En total, Claro cuenta con 7 salas de tecnología ubicadas en Barichara, Soacha, Bogotá y Cali, que han servido para que accedan más de 3.200 personas. Pues Claro por Colombia siempre nos acompaña aquí en Caracol Sostenible.
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Igualdad de género. Imagina un mundo donde la equidad reina. Un mundo donde mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades de educación, de trabajo y de participación en la toma de decisiones. En este mundo ideal, la igualdad de género es una realidad cotidiana, donde todos somos valorados por nuestras habilidades y capacidades sin importar nuestro género. Pero lamentablemente, esta situación aún está lejos de ser una realidad. Según las Naciones Unidas, en el mundo, las mujeres ganan un 23% menos que los hombres por el mismo trabajo. Además, se estima que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido de violencia física o sexual en algún momento de su vida, siendo esta una de las principales problemáticas asociadas al ODS número 5. En Colombia, la brecha salarial de género es significativa. Las mujeres ganan un 19% menos que los hombres y la discriminación y violencia de género persisten en muchos ámbitos de la sociedad. Sin embargo, como ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad y el cumplimiento de los ODS, podemos marcar la diferencia. A través del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, Igualdad de Género, podemos ser parte del cambio. El ODS 5 busca abordar las desigualdades históricas y estructurales que han afectado a mujeres y niñas en todo el mundo. Aquí, algunas acciones que todos podemos realizar para promover la igualdad de género. Apoyemos la educación igualitaria para niñas y mujeres, empoderándolas con conocimientos y habilidades para que puedan alcanzar sus metas y sueños. Impulsemos entornos laborales inclusivos, donde se respeten los derechos de todas las personas y se paguen salarios justos, sin importar el género. Denunciemos y rechacemos cualquier forma de violencia basada en el género. Apoyemos a las víctimas y brindemos espacios seguros para que puedan denunciar. Evitemos comentarios sexistas y discriminadores y usemos un lenguaje positivo e inclusivo. En nuestras manos está el poder de cambiar el mundo y construir un futuro más justo y equitativo. Juntos podemos hacer realidad el ODS número 5, Igualdad de Género. Recuerda que todos somos la voz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor. Continuamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor. Bien, seguimos en Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia. Estamos con el apoyo de Claro por Colombia, juntos por un país mejor. Hombre, profe Gustavo Yepes. En Colombia tenemos una empresa líder en Sudamérica en la producción de cofres funerarios hechos con una técnica enfocada estrictamente al tema sostenible. Producen más de 45,000 cofres al año y no talan un solo árbol de nuestro país. Fernando Galindo es gerente general de Cofins y nos acompaña esta mañana. Fernando, muy buenos días y bienvenido a Caracol Sostenible. Muy buenos días y muy contento de estar con ustedes. Bueno, pues, ¿cómo es esta historia? Cofres funerarios, siempre hablamos de madera y no talar un solo árbol. ¿Qué es lo que pasa con Cofins? Bueno, mira, Cofins hace 18 años empezamos este proyecto en el cual nos preocupa nuestra naturaleza, nuestros árboles, nuestros bosques, nuestra fauna. Entonces empezamos a hacer el proyecto y descubrimos algo genial que es el MDF, que es la madera del futuro. Y hemos empezado eso hace 18 años y sí, lo logramos. Logramos poder eliminar la madera colombiana de todos nuestros cofres. Fernando, con Gustavo Yepes, ¿cómo está? Creo que Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Creo que es muy importante que nos explique a todos eso del MDF, que suena muy interesante. Bueno, mira, el MDF es una madera, un aglomerado que se hizo exactamente por un problema ambiental. El problema ambiental era el desecho que dejaba la hechura del papel. Como ustedes saben, cuando hacen el papel queda un desecho absurdamente
pues contaminante. monumental. Y hubo alguien que lo revolvió con una resina, lo compactó con calor y sacaron láminas de MDF. Y eso ha sido la madera del futuro. O sea que un problema ecológico que era el desecho del papel, lo volvimos algo para que nos sirve exactamente para evitar la tala de los bosques, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, ¿no? Por supuesto, el mensaje ambiental es muy importante, la sostenibilidad muy importante. Como negocio, ¿qué tal funciona? ¿Se suben los precios? ¿No se suben? ¿Es más caro para la gente? ¿Qué pasa al final con los cofres funerarios? Pues mira, los valores siguen siendo los mismos, pero es que hay que tener en cuenta de que estamos ganando es el ambiente, nuestro planeta, nuestro país, nuestros bosques, nuestra fauna. Eso no tiene ningún precio monetario. Don Fernando, aquí nos parece como muy interesante poder, digamos, explorar eso. Ustedes están mostrando, ha sido un ejemplo de economía circular, cómo aprovechar el desecho de una industria para tomarlo en otra, para hacer un producto que sea atractivo para los consumidores. Pero también la pregunta iba si es un buen negocio para ustedes, es algo atractivo, genera más costos porque ya tenemos claro que hay un beneficio claro para el medio ambiente. Entonces queremos conocer el beneficio para la comunidad, para los usuarios y también, por supuesto, para ustedes como negocio. Ven, es un muy buen negocio, como todo lo que hacemos. Es un muy buen negocio, es algo que no sube los costos permanecen, pero digamos que nos toca ser un poco más creativos para poder crear unos acabados que parezcan exactamente la madera natural y todo esto, pero los costos son los mismos. Pues Fernando Galindo, gerente general de Coffins, qué bueno oír estas buenas noticias, qué bueno oír esta economía circular, me gusta mucho el concepto y que lo sepamos aprovechar. Y nada, mil gracias por acompañarnos aquí en Caracol Sostenible. Fernando, muchas gracias por esos ejemplos que inspiran a todos para que puedan hacer negocios que no solamente generen dinero, sino que contribuyan a mejorar las condiciones de las comunidades y, por supuesto, proteger el medio ambiente. De lo absurdo a la reflexión. Pues en esta sección vemos cómo a veces el sentido común se nos convierte en absurdo y nos lleva a una reflexión sobre sostenibilidad. Profe don Gustavo Yepes. Pues Gabriel, yo quiero contarle una historia. A ver, señor. Imagínese usted a un grupo de pastores que compran un terreno y todos se ponen de acuerdo en llevar allí a pastar a sus animales. Por supuesto, dicen poner un límite para la cantidad de animales. Pero un día de ellos, uno de esos pastores se da cuenta que necesita dinero, que tiene algunos problemas y decide llevar una vaca extra. En silencio, sin que se den cuenta, y como se da cuenta que no pasa nada y que es muy buen negocio para él, decide volverlo a hacer una y otra vez. Después de un tiempo comienzan a darse cuenta que sus animales están flacos y que no tienen cómo alimentarse, y comienzan a revisar y se dan cuenta que no solamente él hizo eso, sino también sus otros compañeros. Comenzaron a degradar el terreno por utilizar además los recursos de todos de una manera exagerada. ¿Cómo usted ve eso? Pues al principio uno dice, pues si no estamos copando la capacidad del terreno, quizás me cabe una vaca. Pero si son varios y nos estamos metiendo todos, pues vamos a acabar, por supuesto, con lo que queramos, sea una empresa, sea un potrero, sea lo que sea. Claro, básicamente lo que estamos hablando con la CAR hace un momento. Tienen que tener algún mecanismo para verificarlo, porque hay una tendencia de las personas a actuar básicamente centrados en su propio interés, ignorando o descuidando pues la mayoría de las veces el bienestar colectivo, el bienestar individual. Fíjese que frente a un potrero, cuando vemos que caben más vacas, decimos eso es tierra improductiva. O a veces el gobierno también nos lo pone así y nos pretenden cobrar en algún momento unos impuestos sobre tierras improductivas. Pero si hay maneras responsables, amigables y además, como hablábamos con la CAR, hombre, con estudios y con profesionales que sí le dicen para qué puede tener usted esa tierra o no. Sí, claro, ahora tenemos un dilema muy fuerte con los recursos de todos, porque cada vez somos más seres humanos y cada vez consumimos mucho más. Entonces necesitamos buscar cómo hacer para manejar un sistema económico que nos invita al egoísmo, al individualismo, porque esa es la base de nuestro sistema capitalista, y a actuar por nuestro propio interés. Necesitamos entonces ver cómo vamos a vivir en un mundo que es totalmente compartido por todos. Pero mire cómo llegamos también a otra reflexión. A veces creemos que una finca que es una propiedad privada, sí, no va a dejar de ser una propiedad privada, pero tiene que ver mucho con el ecosistema, tiene que ver mucho con nuestro medio ambiente y tiene que ver mucho con todos.
así sea una propiedad privada. De lo absurdo a la reflexión. Caracol Sostenible en Caracol Radio. En Caracol Sostenible, Mónica Fonseca nos ayuda a entender las ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. El número 1, por ejemplo, fin de la pobreza. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Pues saber que uno tiene que contribuir a que la pobreza desaparezca y más bien que las personas que están en condición de pobreza puedan tener mucho mejor poder adquisitivo y mejores condiciones. Entonces, pues uno puede hacer cosas muy sencillas, dar empleo, si puede, donar lo que no use, contribuir para que reutilicen las personas lo que uno no está usando. Entonces empieza a generar un trabajo colaborativo con estas personas o con las personas que están en condición de vulnerabilidad. Segundo, hambre cero. Uno dice, pero no, yo siempre tengo que comer, yo no veo que la comida se esté acabando. Si uno repasa lo que está pasando en el mundo, es que hay regiones que no tienen alimentos, hay personas que no tienen alimentos porque está muy mal repartido. Entonces uno puede, por ejemplo, empezar a reducir el desperdicio de la comida, apoyar a los agricultores locales. Se habla mucho de esto y es bien importante. Cuando salen, por ejemplo, nuestros campesinos a vender sus kilos de papas, cómpreselos directamente, haga esa compra directa que vale la pena hacerla. La educación de calidad es otro de los objetivos del milenio y que además rápidamente les cuento acá qué está pasando con este gran cambio posible que estamos haciendo. Y es que estamos saliendo a distintas regiones, no solamente del país, sino del territorio americano, del suramericano, del centroamericano y del Caribe, a grabar, a filmar a la gente del común que está haciendo el cambio posible. Entonces, en distintas regiones del mundo, en las regiones inhóspitas o que menos nos imaginamos, la gente de su propio bolsillo, de sus propias ideas, están cambiando ya el mundo. Están diciendo, mire, si aquí estamos muy contaminados, ¿qué tenemos que hacer rápidamente? Tenemos que medir los índices de contaminación. ¿Y qué podemos hacer? Conversar localmente, conversar y hacer un trabajo colaborativo para que no produzcamos todo este aire negativo para el aire positivo, digámoslo así, para que lo entendamos de una manera más rápida. Sigo. La igualdad de género, que para mí realmente es la equidad de género, que nos tratemos por igual, porque tenemos los mismos derechos en nuestras diferencias, tenemos los mismos derechos. ¿A qué me dedico yo? Y la gente dirá, bueno, ¿usted qué hace al respecto? Primero, pienso siempre en darle oportunidades y en darle espacio a más mujeres, a mujeres de todos los colores, de todas las etnias, de todas las diferencias culturales para que puedan participar. No desperdicies el agua. Esto parece como un testamento, ¿no? Tal cual, pero es que sí es súper importante, como los mandamientos más bien, pero sí es súper importante no desperdiciar agua. La falta de agua afecta a más del 40% de la población mundial. Esto es muy grave y la gente dice, pero si hay agua por montones. Agua potable, señores y señores. Estamos hablando del agua potable y no hay por montones, así que nos toca cuidar el agua. ¿Qué hago yo? Pues hombre, no me baño en 10, 15 minutos, sino en 3. Una cantadita de una canción y si se puede, en menos. Otro de los más importantes, energía asequible y no contaminante. En eso está trabajando el planeta, en las energías renovables, cada día más. Y es clave que todos estemos en esta conversación. Así que enterémonos, lo más importante es que nos enteremos de ello. El objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico. Entonces, no solamente es exigirlo, que uno lo exija y uno diga, venga, estas son las horas de mi trabajo, yo le trabajo muy bien, pero por favor cúmplame con todo lo que corresponde a ser un empleado o empleada a la que respeten los derechos, sino también si yo soy empleador, cumplir con todo ello, ¿no? Una quinta parte de la población joven no estudia ni trabaja, ojo a esto. Si vamos en el objetivo 9, industria, innovación e infraestructuras, hay que financiar proyectos de infraestructura básica, pero además pensar en que las energías renovables, ese punto del que hablábamos en el 7, esté incluida ahí. El 10, reducción de las desigualdades, que era lo que decíamos. El 40% más pobre de la población mundial gana menos del 25% de los ingresos mundiales. Esto es lamentable. Necesitamos, y la gente dice, ay, es que hay mucha gente en el mundo. Realmente esa teoría de que somos demasiados en el mundo, sí, somos un gran número, pero no por ello tiene que haber gente en desigualdad ni gente pobre. El objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles. Estamos todos. ¿Qué quiere decir eso?
¿En qué puede ayudar usted, querido oyente, querida oyente que me está poniendo atención en este momento? Sí, el uso de la bicicleta. Cuando pueda, hágalo. ¿Por qué no caminar? ¿Por qué no usar el transporte público en ciertas horas? ¿Por qué no ponernos de acuerdo con nuestros vecinos para usar un carro y no los 6 que tenemos en casa o los 3? Cosas tan sencillas como esa. ¿Y por qué no además colaboramos con nuestros vecinos, con lo local y empezamos a trabajar juntos porque nos movamos de una manera diferente? Seguimos con el objetivo 12, ya estamos muy cerquita de terminar. Que es importante, que es la producción y consumo responsable. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Consumo responsable es ser un consumidor inteligente, a eso le llamo yo hoy en día. ¿Necesita usted comprar 10 camisas o con una es suficiente? O tal vez lo más responsable es que mire en su closet y se dé cuenta que esa camisa ya existe en su closet, que si usted le da mejor vida, que si usted la lava y la mantiene bien, y si se le descosió algo, vaya y la cose. Inclusive si tiene un rotico, invéntese una manera creativa de que esa camisa esté bien, no tiene que ir a comprar 10. Objetivo 13, acción por el clima. Acción por el clima, cuando dicen, ay, esa gente tan aburridora que sale a protestar y a hablar, pues esa gente tan aburridora es la que le informa a los gobiernos y a las grandes empresas que tienen una gran responsabilidad, pero en conjunto con nosotros, los de a pie, podemos hacer el cambio, como lo decía Gabriel, que es muy importante al principio. Esto no solamente es de las grandes empresas y de que cambien las políticas en el mundo. De nada sirve que cambien las políticas en el mundo si nosotros, los de a pie, no estamos haciendo la tarea. Entonces, actúa ahora para frenar el calentamiento global. Hoy, y todos tenemos que ayudar. Objetivo 14, vida submarina. No se nos puede seguir olvidando que nuestros océanos y nuestros mares están terriblemente contaminados y le hacemos un daño no solamente a la vida, a la fauna, a la flora que está allá dentro de los océanos, sino también a nosotros, porque resulta que las algas, por ejemplo, purifican nuestro aire, pero allá hay alimento para nosotros, tenemos que cuidarlos y conocer un poco más de ello. Voy por el 15, me faltan 3. Vida de ecosistemas terrestres. Lo que pasa en la Tierra es importantísimo. Cuando la gente dice, ay, ¿para qué planta un árbol? ¿Para qué? Eso es puro dibujo. No, señores. Resulta que uno planta un árbol y ese árbol nos purifica el aire. Y hay data, además, muy interesante de cuántas, dependiendo del árbol, obviamente, cuánto aire, cuánto tiempo puede purificar y para cuántas personas. Cuando plantemos un árbol, preguntemos si ese árbol o esa mata corresponde a esa región, a ese terreno. Eso es importante. Vamos por los 2 últimos. Importantísimo este. Paz para nuestro país sobre todo. Justicia e instituciones sólidas. Defiende siempre los derechos humanos. ¿Y saben dónde empieza uno a defender los derechos humanos? Desde el colegio. Cuando uno ve cuando le están haciendo bullying a otro chiquito y uno tiene la misma edad que esos chiquitos, tiene que poder pararse y decir, no molesten más. Y el último, clave, y es el colaborativo, las alianzas para lograr los objetivos. Pide a tu gobierno, al gobierno local, siempre empieza por el gobierno local, por las juntas de acciones comunales, por los gobiernos de tus localidades y después obviamente por el gobierno grande del país o de la región, en fin, que cambien las cosas, que verdaderamente si algo le está haciendo daño, si una fábrica le está haciendo daño al medio ambiente, pero también a la salud de la gente, pues hombre, habrá que transformar esa fábrica a energías renovables o a un negocio diferente, pero hay que hacerlo, no hay que dejar de hacerlo. Entonces, acá rápidamente les nombré los ODS. Y si uno los pone en práctica, de a poquitos o de a mucho, las cosas sí cambian, pero tenemos que articular siempre con el gobierno, con las grandes marcas medianas y pequeñas, las grandes empresas medianas y pequeñas, y nosotros, los oyentes, tenemos mucho que hacer desde nuestras casas. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Bien, sigue el Caracol Sostenible en Caracol Radio. Vitalis es un laboratorio farmacéutico transnacional de origen colombiano con 45 años de experiencia. Es número 1 en el ranking de ventas del segmento inyectables en Colombia. ¿Por qué están en Caracol Sostenible? Pues lo vamos a descubrir con Milton Castañeda, director de mercadeo de Vitalis. Milton, bienvenido a Caracol Sostenible. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Gabriel y Gustavo, gracias por la invitación. Bueno, un laboratorio farmacéutico, ¿cómo se comporta con el medio ambiente? ¿Cómo es sostenible? Y hablemos de una nueva planta residual que tienen ustedes para todos los procesos farmacéuticos.
Sí, gracias. Sí, se trata, bueno, Vitalis su planta principal se encuentra ubicada en el norte de Bogotá, en el municipio de Sopó, y tenemos un compromiso muy importante con el medio ambiente, con la nueva planta que es una PETAR, una planta de tratamiento de aguas residuales, que no solamente lo que hace es eliminar cualquier tipo de contaminante de las aguas domésticas que salen de los baños y cocinas de la planta de producción, sino también lo hace de todos los desechos de la fabricación de medicamentos, por medio de unas técnicas muy importantes de ozonificación y luz ultravioleta, que son innovadoras para una planta de producción de medicamentos como lo es la de Vitalis. Milton, nos llama mucho la atención esta iniciativa, esta innovación que realizan en su planta, pero también nos gustaría saber por qué razón, cuáles fueron los motivos que los llevaron ustedes a hacer esa inversión tan importante. Claro, porque todos los desechos que salen de la planta de fabricación de medicamentos, pues la idea no es verterlos de una forma directa a los lechos acuíferos. Entonces, lo que hicimos fue invertir en un proceso. Antes lo hacíamos solamente para aguas domésticas, inactivando todos los tipos de contaminantes, pero como ahora tenemos medicamentos que son antibióticos, medicamentos que son antiinflamatorios, bueno, una cantidad de medicamentos que se producen en la planta, la idea es poder inactivarlos, poder hacer una descomposición y degradación de esas trazas de medicamentos en el agua para ser vertidos casi totalmente limpios y puros a un lecho acuífero cercano a la planta. Pero ¿esa motivación se debió a la obligación de la ley o son ustedes o lo hacen voluntariamente? Yo creo que ambas cosas. Pues de hecho nace desde dentro del propósito de nuestra compañía, pero hay una resolución, la 1256 de noviembre del 2021, en la cual se reglamenta el uso de las aguas residuales. Y esto pues también nos llevó a hacer la implementación de la planta de tratamiento, asociada pues a nuestro principio, que es generar salud y calidad de vida a las personas mediante la fabricación de medicamentos estériles, eficaces y seguros. Entonces todo va unido en este mismo propósito. El colombiano es muy dado a mantener los medicamentos, a guardarlos, a ir, y esto lo digo con algunas personas, a ir a las EPS y pedir de más de lo que necesitan. Se quedan con bolsadas de medicamentos que terminan pasándoselos a un amigo o a otra persona. ¿Qué responsabilidad tenemos como colombianos, como personas del común y corriente, con los desechos de estos medicamentos? ¿Qué podemos hacer? Sí, primero, no consumirlos si ya cumplieron su fecha de vencimiento. Eso me parece también muy importante. Y segundo, existen algunas alternativas para poder hacer el desecho de estos medicamentos. De hecho, estamos asociados a lo que se llama Punto Azul, que son esas cabinas que se encuentran en algunos centros comerciales para depositar allí estos medicamentos vencidos o estos medicamentos sobrantes para poder hacer una disposición adecuada de los mismos. Yo creo que esa es la responsabilidad más importante. Con alguna frecuencia estar revisando los medicamentos que tenemos en casa, revisar las fechas de vencimiento y proceder a hacer el desecho adecuado de ellos. Bueno, pues desecho adecuado. Creo que hay una buena noticia, un buen caso de éxito aquí desde el Laboratorio Vitalis. Milton Castañeda, su director de mercadeo. Gracias por acompañarnos, Milton. No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un resto de día feliz. Muchas gracias. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Caracol Sostenible es una alianza con la Universidad Externado de Colombia, siempre con el apoyo de Claro por Colombia, juntos por un país mejor. Bueno, profe, muchos temas hemos tratado hoy en el programa. ¿Cómo estamos en términos de rendición de cuentas frente a los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro país? Bueno, Gabriel, recientemente una organización que se llama la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, que es una iniciativa de las Naciones Unidas, sacó su informe que se llama Desarrollo Sostenible 2023, que hacen anualmente. Y los datos en general, como habíamos visto, digamos, no son muy halagüeños. Por tercer año consecutivo no hay avances en los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial y, digamos, se pierde el riesgo de perder una década de avances. Este informe también muestra que se requiere mucho más financiamiento y apoyo, especialmente en los países en desarrollo, para poder comenzar a cumplir con esos objetivos.
En Colombia en particular ya tenemos datos. Colombia ocupó el puesto 76 dentro de 166 países con una calificación de 70,05% sobre 100, mejorando ligeramente desde 2015, que estaba en 68.79, y desmejorando con el 2019 con el 70.34, lo que es obvio por la pandemia. También nos está mostrando que el informe presenta un estado de las metas de los ODS, donde estamos en el 42.5% que se está logrando, que está en camino, el 24.7% que está en un progreso limitado, pero con un 32.9% que se está empeorando. Entonces aquí tenemos de alguna manera algunos metas de los ODS que están, digamos, en mejora, pero tenemos unos retos muy importantes. Aquí, para que tengan una idea, países como Finlandia, Suecia, Dinamarca, Alemania y Austria están en los 5 primeros, y en los más bajitos están Somalia, Yemen, Chad, la República Central Africana y Sudán del Sur. Y su reflexión final precisamente sobre los retos que como colombianos tenemos que apoyar. Como siempre lo decimos, esto no está en manos del gobierno solamente, ni de la empresa privada, ni de las grandes corporaciones. Está en manos de todos nosotros. ¿Cómo ayudamos con esos retos? Yo creo que es muy importante que nosotros como ciudadanos tengamos claro que tenemos que mostrar nuestra voz, hacerla sonar, para que podamos participar, y exigimos a los gobiernos y a las empresas su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. Pero creo que es muy importante también entender que hay países como el nuestro y comunidades que están muy afectadas por los problemas ambientales y sociales que tenemos en la actualidad, pero que no son ellos los que más los generan. Países ricos y comunidades muy ricas están generando muchos impactos negativos y gastando mucho de nuestros recursos, pero quienes se están viendo afectados son las personas más desfavorecidas. Es decir, que tenemos que tener claro que es importante elevar nuestra voz para que muchos países, los más desarrollados y los más ricos, comiencen a hacer las acciones concretas para contribuir a que los objetivos se puedan cumplir. Perfecto, profe, nos vemos en 8 días. Muy bien, muchas gracias. Aquí estaremos en Caracol Sostenible el sábado a las 11 de la mañana. Feliz resto de día para ustedes. Por un país mejor, Claro por Colombia presentó Caracol Sostenible.